Si quieres conocer más sobre los beneficios de nuestra asociación mutual MIMU, puedes escribirnos a mimugerencia@gmail.com. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida entonces a César y a Diana para que iniciemos esta sesión en la tarde de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Ramón, muchas gracias. Bueno, como les estaba contando entonces, Ramón, pues la verdad muy agradecidos de la invitación. Gracias a Mimo por estar pues y tenernos presentes para compartirles hoy una charla, digamos que en la cual vamos a hablar específicamente sobre algunos temas que ya muchos de ustedes conocen, que digamos que en el día a día se han venido manejando, se han venido trabajando tanto a nivel hogar, a nivel industrial, en muchos sectores, pero que digamos que lastimosamente muchas veces lo escuchamos, lo tenemos presente, pero la aplicación que tenemos frente a ellos es muy poca. Entonces, la idea es que el día de hoy hablemos de hogares sostenibles, lo veamos desde un punto de vista donde nosotros podemos aportar bastante, digamos que para una disminución de una huella de carbono, que si bien es cierto, pues en el tiempo se ha venido incrementando, y asimismo veamos la importancia que tenemos nosotros como personas, no solamente como personas que hacemos parte de una industria, sino como personas como tal en nuestro hogar, para un aporte hacia el cumplimiento de unos objetivos de desarrollo sostenible, unos objetivos que, si bien es cierto, se vienen trabajando desde el 2015, hoy en día, pues con la crisis que estamos viviendo, el papel que nosotros jugamos desde nuestra casa es bastante importante. Entonces, pues por eso la idea es que hoy repasemos algunos tips que todos pues ya conocemos, que de pronto veamos algunos nuevos y que vamos como entrando más en el cuento, teniendo en cuenta pues la crisis que estamos viviendo y el aporte que podemos realizar entonces ya desde nuestras casas. Entonces les vamos a compartir, voy a iniciar para compartirles la presentación. Me dicen por favor si ahí la están viendo todos. Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, entonces como ya les decía, vamos a hablar de hogares sostenibles. ¿Cuál es la idea? Vamos a iniciar entonces teniendo en cuenta 6 temas que vamos a abordar el día de hoy. 6 capítulos pequeños. El primero de ellos, pues, todo lo que tiene que ver con ahorro de agua y uso eficiente. Igualmente lo que es ahorro energético. Un tercero que va a ser más ligado al tema de manejo de residuos sólidos, cómo lo debemos hacer desde nuestras casas, desde nuestro ámbito residencial. Luego hablaremos de cómo podemos hacer la disminución en el consumo de plásticos. Y por último, algo más ligado al tema, digamos que alimenticio, cambios que nosotros podemos tener en la parte alimentaria y de igual forma huertas caseras. Digamos que este último tema, los últimos años ha venido cogiendo bastante fuerza en la ciudad. Desde gobernación, desde alcaldía, digamos que se han venido haciendo trabajos bastante importantes, sobre todo en algunos sectores menos favorecidos, donde muchas personas se han incluido en proyectos de alcaldía para desde sus casas obtener mucho de parte de los alimentos pues, que necesitamos. Entonces, antes de iniciar, uno de los temas, pues arranquemos viendo qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues mucho lo conocemos, digamos que hemos escuchado mucho qué son los objetivos de desarrollo sostenible o los ODS. Ellos se vienen trabajando desde el año 2015 y como vemos acá, son 17 objetivos de desarrollo a los cuales más de 170 países están apuntando para cumplir metas ambiciosas al año 2030. La idea no es que, digamos que profundicemos mucho en el tema de objetivos de desarrollo sostenible, pero sí que conozcamos por qué en este momento nosotros jugamos un papel muy importante como, digamos que no solo empleados, sino desde nuestros hogares, para esas metas que tenemos trazadas hacia el año 2030. Y en la principal de ellas, que Colombia se comprometió a nivel mundial como país, es realizar una disminución en su huella de carbono o en la generación de CO2 en un 20%. Entonces, si Colombia, digamos que se compromete con esta meta para que en el año 2030 tengamos una disminución,
pues esto abarca no solamente el sector público, el sector privado, sino que también nos abarca a nosotros como ciudadanos y personas que desde nuestra casa podemos aportar nuestro granito de arena. De pronto más adelante en otras capacitaciones podremos, digamos que profundizar en temas como objetivos de desarrollo sostenible para que conozcamos la historia. Eso se viene trabajando desde mucho antes, cuando inclusive existían los objetivos milenio, que se vienen desde el año 2000. Es un tema bastante interesante, pero entonces quería como darles como abrebocas eso. No es solamente digamos, el cambio que vamos a generar desde nuestra casa, sino el aporte que podemos hacer a ese compromiso que tenemos para el año 2030 en la disminución del 20% de la emisión de CO2 en Colombia. Entonces, ahora sí, digamos que podemos iniciar con el tema de ahorro de agua en nuestros hogares. Como les decía, muchas veces hemos escuchado tips estando en la casa, estando de pronto en el centro comercial, estando en la empresa, pero la invitación es que empecemos a pensar nosotros perdón, ahí se me salió la presentación, que pensemos a pensar desde nuestros hogares si realmente esos tips y todas esas recomendaciones que hemos escuchado las estamos llevando a cabo. Y la primera de ellas, que es algo muy sencillo, que es algo que nos repiten a diario, es reducir nuestro tiempo en el baño, nuestro tiempo de ducha. Si nosotros, por ejemplo, disminuimos nuestro baño, pasando de un promedio que se tiene, digamos que a nivel nacional, de 10 minutos, por lo menos hacerlo a 3, que lo podemos hacer de lunes a viernes mínimamente, podemos estar haciendo un ahorro de 100 litros de agua en ese lapso de 7 minutos. Entonces, si proyectamos esto a un tiempo de un mes, lo llevamos a 30 días, esos 100 litros en un mes se pueden convertir aproximadamente en 3 metros cúbicos o en 3.000 litros. Y de ahí digamos que empezamos a ver la importancia de que esos cambios empiecen a generar unos ahorros importantes, no solamente económicos, y que los vamos a ver reflejados en la factura que nos llegan mes a mes, sino también en el cuidado de los recursos, como en este caso, pues, un recurso tan importante como es el agua. César, qué pena te interrumpo un momentico. ¿Sí? Ahí no se está viendo la presentación en este momento. No se está viendo. Dame un segundo entonces. Dale. Ahí está. Sí, ahí se ve ya. Ya le colocarla ya. Ya lo voy a colocar bien. Listo. Entonces, como les venía diciendo, digamos que uno de los primeros puntos que debemos de manejar es cómo reducir nuestro tiempo de baño. Eso no quiere decir que nos vamos a bañar mal, no. Quiere decir que si nosotros en algunas ocasiones podemos reducir ese tiempo y nos llevamos a una ducha, digamos que vamos a tener un cuidado del recurso como tal, y también lo vamos a ver reflejado entonces en esa factura que mes a mes estamos recibiendo, y que ahora que estamos, pues digamos que trabajando mucho desde casa, vamos a empezar a ver incrementos. Inclusive me imagino que ya ustedes, pues más de la mayoría ya vieron los incrementos que se han generado, y pues entonces, ¿por qué no mirar cómo podemos mantener esos costos que teníamos o incluso reducirlos? Segundo, digamos que uno de los consejos sencillos que nosotros podemos realizar, que ese sí lo vemos desde hace mucho tiempo, es cerremos el grifo o la llave mientras nos cepillamos los dientes o mientras nos lavamos las manos. Algo muy sencillo. Yo sé que lo hemos escuchado, pero nuevamente les digo, pensemos si lo estamos haciendo o no. Promedio. Si nosotros hablamos de un promedio, en un lavado de manos podemos estar gastando alrededor de 17 litros de agua cuando dejamos la canilla abierta mientras nos cepillamos o mientras nos lavamos las manos. Entonces, hablar de 17 litros de agua que podemos ahorrarnos al realizar esta actividad de manera positiva, quiere decir que en el transcurso del mes, con un promedio de 6, digamos que limpiezas de dientes o lavadas de manos, proyectándolo al mes, podemos también tener otro ahorro de aproximadamente 3.000 litros. Entonces, si nosotros vamos haciendo cálculos, digamos que podemos pensar que en el mes nosotros la reducción que podríamos tener de los consumos que tenemos a la fecha se podrían reducir alrededor de un 70 o un 80%.
Muchas veces, digamos que los consumos que nosotros tenemos en los hogares los realizamos o los reflejamos más por el desperdicio que a veces tenemos, más que por la necesidad que nosotros tenemos como tal. Entonces la invitación es que hoy como que vamos concientizándonos un poco del asunto, que vamos teniendo en cuenta todos estos consejos para que aportemos realmente al planeta y para que aportemos, ¿por qué no?, a esa meta de la reducción del 20%. Algo muy importante, utilizar el agua de lavado de ropa o agua lluvia. Digamos que, bueno, en algunos hogares va a ser mucho más complejo y de todas formas es más complicado utilizar el agua lluvia, pero si nosotros lo que es el agua de lavado, por ejemplo en la lavadora, la reutilizamos ya sea para aseo en el hogar o ya sea para los baños, vamos a poder tener alrededor de unos 100 litros de agua en ahorro semanalmente, si tenemos en cuenta aproximadamente unas 3 lavadas. Entonces esto al mes se puede estar hablando de unos 900 a 1000 litros, que también empiezan a sumar en todos esos gastos que nosotros tenemos mes a mes y que los podemos ir llevando al mínimo si, digamos, hacemos una tarea juiciosa. Algo muy sencillo, que de pronto no miramos mucho, y es reparar todas las fuguitas. Nosotros tenemos fugas en el hogar, tenemos fugas de pronto en la empresa, tenemos fugas ya sea en la unidad residencial donde vivimos. Muchas veces la vemos y pues una goterita, digamos que no le ponemos atención, pero normalmente el promedio que tenemos en las mediciones de Colombia para una fuga de agua es que un goterito diario durante todo el día puede estar consumiendo alrededor de 30 litros de agua. Entonces, si llevamos esto en el tiempo y no pasa un día, 2 días, sino una semana, inclusive el mes, entonces pues nosotros el ahorro que podemos también tener allí es bastante importante, y digamos que podemos ir entonces llevando a la disminución que les digo al mínimo, para tener una reducción aproximadamente de un 70% de la factura que nosotros estamos teniendo mes a mes. Algo que de pronto ya sí se está viendo mucho en los hogares, pero que podemos tener en cuenta, es la instalación de reductores de caudal. Esa instalación de reductores de caudal la podemos realizar en nuestra, digamos, en lavamanos, lo podemos realizar inclusive en la ducha, o inclusive pues para el lavado de platos. Esta reducción de caudal normalmente, todos los que venden comercialmente realizan una reducción del consumo de agua del 50%. Entonces acá, si anteriormente para yo lavar platos, para yo ducharme, para yo lavarme las manos me estaba gastando alrededor de 100 litros, estoy dando un ejemplo, pues ya no me voy a gastar 100, sino que me voy a gastar 50. Y digamos que estos reductores de caudal, la verdad, en el mercado son bastante económicos, podemos encontrar reductores de caudal desde 5.000 pesos. Entonces, digamos que el beneficio que vamos a encontrar en corto tiempo frente a los consumos es bastante importante, y el aporte que vamos a realizar es bastante interesante también. Entonces, digamos que esa sería otra invitación que nosotros podemos realizar como personas desde nuestro hogar. Algo importante, en este momento pues casi todas las, digamos que las construcciones ya modernas pues tienen su sistema de baños ya con sistemas ahorradores, pero para las personas que de pronto viven en una casa vieja, o que de pronto tenemos un sistema antiguo, pues regular la cisterna del inodoro también es bastante importante. Normalmente, digamos que los tanques del inodoro anteriormente utilizaba alrededor de 7-8 litros de agua por cada descarga que realizábamos, y ellos normalmente pueden funcionar con el 50%. Entonces, digamos que tips muy sencillos como disminuir esa carga, ya sea con botellas, ya sea con cualquier elemento que lo pueda llevar por lo menos al 50%, para usarlo con 4 litros, pues también vamos a tener un ahorro importante por cada descarga que realicemos cuando estamos en el baño. Y por último, una práctica que digamos que sí se ha eliminado mucho ya en Colombia, pero que aún se ve, es el uso de mangueras. Muchas veces pues va a ser necesario, obviamente pues cuando sea necesario pues lo vamos a utilizar, pero si nosotros, por ejemplo, el lavado de carro no lo hacemos con una manguera, sino que simplemente llevamos el carro a un sitio de lavado en seco, o lo hacemos en casa con un balde, la disminución aproximada de esto es de 500 litros de agua por cada lavado. Entonces, si nosotros empezamos a sumar, digamos que todos estos tips que vamos viendo, el ahorro que nosotros podemos tener
puede ser mayor inclusive a los 6.000 o los 7.000 metros cúbicos mensuales si empezamos a hacerlo, 7.000 litros mensuales si lo empezamos a hacer de manera adecuada. Entonces, ¿sí? No. Entonces es la invitación, digamos, que vamos a ver reflejado en nuestra factura a fin de mes, y asimismo pues vamos entonces a ir aportando a esa meta que les decía que nosotros como Colombia estamos comprometidos. Entonces acá tenemos, digamos, que algunos tips de cómo ir trabajando de una forma sostenible en nuestro hogar, y también el por qué debemos hacerlo. Y una de las principales razones es pues, cuidar el recurso hídrico, obviamente, digamos que sería el primer por qué, pero segundo sería esa disminución de la huella de carbono o la disminución de esa generación de CO2. Entonces nos preguntaremos, venga, pero ¿por qué voy a generar CO2 cuando yo estoy consumiendo agua? Y lo que tenemos que asociar es todas las actividades que se generan para que el agua pueda llegar a nuestros hogares. Entonces empezamos desde la parte de almacenamiento, transporte, potabilización, depuración, el tratamiento cuando ya nosotros hacemos la descarga del agua contaminada, lo cual para todo conlleva, digamos, que un sinnúmero de actividades que están ligadas a la generación del contaminante CO2. Entonces, al nosotros realizar esa reducción del consumo, pues estaremos aportando para que toda la cadena que viene ligada a ese, digamos que a ese suministro de agua, pues se vea reducida, y asimismo entonces la generación de CO2 igualmente vaya a reducir. Entonces, de aquí vamos viendo, digamos, que esa importancia para que apuntemos a una reducción en nuestra huella de carbono. Ahí les hago, digamos que un ejercicio también, les cuento. Ahorita al final la idea es que hagamos un pequeño ejercicio con la medición de huella de carbono de alguna de las personas que piense que de pronto tiene algunas, por decir así, modalidades muy sostenibles, que vive de una manera muy sostenible, y también hacerlo con una persona que diga realmente yo soy cero sostenible o muy poco sostenible, como para que comparemos. El segundo tema, digamos, que es hablar entonces de ahorro energético. Ahorro energético es un tema que también es muy común, que hemos venido viviendo pues desde hace mucho tiempo, y la primera invitación es que miremos cómo podemos cambiar nuestros electrodomésticos por electrodomésticos nuevos, ya sea por A+ o A++. Digamos que esta denominación de A+ o A++ la vamos a encontrar siempre en las cajas de los electrodomésticos, y son electrodomésticos que son de uso eficiente y consumen mucho menos energía. Cuando nosotros realizamos, digamos, que estos cambios, podemos encontrar que un electrodoméstico que antes consumía, por decir, 100 kilovatios, lo va a hacer en este momento ya con 50 kilovatios. El promedio es que siempre la reducción es del 50%. Y acá pues vamos a empezar a ver también un aporte importante entonces a esa reducción ya en cuanto al consumo de kilovatios mensuales que nosotros tenemos en nuestros hogares. Segundo, algo muy sencillo, que digamos que para todos no se puede aplicar, pero en muchos electrodomésticos sí lo podemos hacer, y es desenchufar esos electrodomésticos que no necesariamente tienen que estar programados, que no va a tener ningún inconveniente. Si nosotros realizamos esa actividad, digamos que el consumo del equipo se va a reducir aproximadamente en un 10%. Entonces ahí digamos que ya empezamos también a hacer una sumatoria de un montón de ahorro que nosotros vamos a tener, y que pues se va a ver reflejado tanto en el cuidado de los recursos como también en la factura que nosotros vamos a ver reflejada mes a mes. No dejemos la puerta de la nevera abierta. Digamos que ese es uno de las actividades que nosotros de manera inconsciente más realizamos todos los días, más ahora que estamos en la casa, más ahora que estamos en teletrabajo. Tenemos una costumbre de que muchas veces vamos a la nevera, la abrimos, ni siquiera vamos a retirar nada, pero es algo que realizamos día a día. ¿Qué pasa? Cuando la nevera se abre, digamos que hay una descompensación, obviamente ella para volver a regular su temperatura debe de tener un mayor consumo, y allí es donde más consume, digamos, que la nevera. Si nosotros digamos que ejercicio lo reducimos y lo hacemos digamos que al punto necesario, lo que nos dicen es que estaríamos reduciendo aproximadamente un 32% el consumo de energía por esa apertura innecesaria de la nevera.
Entonces, es uno de los puntos donde más nosotros estamos generando un consumo innecesario y que lo podemos reducir fácilmente. Otro ligado también al mismo electrodoméstico es no introducir los alimentos calientes. Entonces, así como no necesitamos estarla abriendo para que pierda, digamos que su frío y tenga nuevamente que regularse, al introducir el alimento caliente, pues vamos a tener un incremento en la temperatura de la nevera y ella como tal empieza a consumir más energía para poder regular esa temperatura. Entonces la invitación es que dejemos ese alimento caliente afuera, dejemos que esté a temperatura ambiente y ya en ese momento sí lo ingresemos como tal entonces a la nevera. Algo que yo creo que se ha venido viendo mucho en la ciudad, que ya vemos pues en todas partes, es sustituir las bombillas de, digamos que de uso común, ojalá por bombillas que sean LED. Aquí vamos a ver un impacto, este sí es, digamos que bastante alto, y es que la reducción en consumos puede llegar a ser hasta el 88%. Entonces, es una invitación que esa sí es de verdad con un impacto grande. Anteriormente, digamos que las luminarias en LED eran costosas, porque la verdad es que al principio fueron muy costosas, pero ya podemos encontrar este tipo de tecnología a un costo muy asequible y digamos que el aporte que podemos hacer en cuanto al medio ambiente es bastante significativo y pues ahora traslademos eso a empezar a ahorrar hasta un 88% en la factura que nosotros podríamos tener por consumo de energía en las bombillas. Entonces esa es otra invitación que Conexión Ambiental les hace, que MIMU les hace para que empecemos a trabajar en esa reducción de nuestros consumos. Otros dos tips, digamos que importantes. El último sería, digamos, cuando estemos utilizando la plancha, uno de los consumos más grandes que ella realiza es cuando empieza a calentarse para poder pues, realizar el proceso de planchado. Entonces la invitación es no planchemos 2, 3 prendas, sino que cuando lo vamos a realizar tengamos una acumulación grande, tengamos un buen volumen y ese proceso de calentamiento pues lo vamos a reducir de manera significativa y no lo vamos a hacer varias veces en el mes. E igualmente, pues como les decía ahorita, el cambio de las luminarias y ahora es que evitemos el uso de lámparas que tienen, digamos que muchas bombillas. Estos son tips muy sencillos que nosotros podemos ir llevando desde casa, que podemos ir teniendo en cuenta y pues que son bastante importantes. Ahora, nosotros en nuestra casa no solamente consumimos energía eléctrica, también tenemos consumo de gas en muchas de ellas. Entonces, algunos de los tips que podemos tener es, primero, mantener las perillas cerradas. Todas las perillas, cuando tenemos la estufa, si inclusive no tenemos gas que llega hasta nuestro hogar, sino que tenemos pipetas, pues mantengamos siempre cerrada, digamos que la llave. Esto nos va a evitar fugas pequeñas, que muchas veces son tan pequeñas que el olor es imperceptible, pero van a estar consumiendo en el tiempo y se van a presentar, digamos que entonces, consumos innecesarios. Muy importante, todos los electrodomésticos que consuman gas, vamos a hacer mantenimiento mínimo una vez al año. Yo creo que pues, uno en la casa es bastante desjuiciado con el tema y mantenimiento a los electrodomésticos, yo creo que pasan años y nunca se lo realizamos. Eso pues se va descompensando, ya no van estando calibrados y digamos que estos equipos van empezando a consumir mucho más. Entonces es la invitación, realicémoslo, obviamente son costos asociados a un mantenimiento, pero que en el tiempo, con el ahorro en consumos energéticos, se van a ver compensados. Estamos cocinando, entonces tapemos las ollas, ¿sí? Cuando nosotros tapamos una olla, digamos que el calor que ella tiene en su interior se va a ver reflejado en menos consumo de energía. El alimento va a estar mucho más rápido y no vamos a tener que dejarlo en un proceso de preparación tanto tiempo y de igual forma vamos a tener ahorros importantes. Y por último, digamos que no utilizar agua caliente para lavar la ropa. Muchas veces es necesario cuando la ropa está, digamos que ya ya muy sucia, sí se debe realizar, pero entonces si no es necesario, ahora que estamos en casa, que la ropa, digamos, queda casi limpia, lavémosla con agüita fría. Es como la invitación. Bueno, ahí algo muy importante y volvemos a lo mismo. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Primero, como ya lo hemos visto, ahorro nuestra factura. Segundo, reducir la huella de carbono y esas emisiones de CO2.
Yo creo que de pronto me ven un poco cansón y dirán, bueno, pero todo el tiempo CO2, 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 pero digamos que es uno de los mensajes que les queremos entregar el día de hoy. La reducción de ese contaminante CO2 que para nosotros, digamos, es bastante perjudicial, que tenemos compromisos desde ODS y que de verdad en el tiempo pues va a ayudar también para la disminución del calentamiento global. Entonces, les queríamos contar, les queremos hacer como ese ejercicio mental de que disminuir las emisiones de CO2 es bastante importante, por eso todo también lo estamos ligando a la generación de CO2 que tenemos y por eso ahorita la idea es hacer un ejercicio de cómo sería esa diferencia de una persona muy amigable con el medio ambiente y de una persona que de pronto no lo sea tanto. Ahora vamos a hablar un poco del tema de manejo de residuos. Si hablamos de manejo de residuos, entonces pues no tendremos ya como esos tips, digamos que de reducción, pero sí vamos a tener, digamos que muchas mejoras en nuestro hogar cuando tenemos un adecuado manejo de residuos e inclusive compras responsables, que ahorita más adelante también lo vamos a ver. Lo primero de ello, y digamos que lo más sencillo es realizar una adecuada disposición, tanto de residuos ordinarios, reciclables y orgánicos. Eso lo vemos todos los días en nuestro lugar de trabajo, lo vemos todos los días en centros comerciales, cuando llegamos a cualquier parte y muchas veces en nuestra casa nunca lo hacemos. O sea, mezclamos los residuos ordinarios con los residuos reciclables, inclusive con los residuos orgánicos. Debemos de pensar que si nosotros de verdad hacemos una separación adecuada de los residuos reciclables de los ordinarios, o sea, los que realmente van a la basura, podemos disminuir esos residuos ordinarios o la basura en un 80%. Y eso se traduce en que también vamos a darle mayor vida útil a esos rellenos sanitarios que muchas veces cuando empiezan a colapsar, pues tenemos que buscar otros espacios para tener nuevos rellenos y fuera de eso los impactos que se generan con un relleno sanitario pues son bastante complejos. Entonces esa es la invitación. Mínimamente en nuestra casa tengamos un recipiente para residuos ordinarios y otro recipiente para los residuos reciclables. Inclusive con esto le vamos a facilitar mucho el trabajo a las personas que día a día realizan el proceso de reciclaje, inclusive a la empresa recolectora de residuos también le vamos a poner la tarea mucho más fácil. Segundo, compremos artículos con empaques ecológicos o biodegradables. La mayoría de los artículos hoy en día ya traen, digamos que las etiquetas y nos muestran cuáles presentan empaques biodegradables. Y esto es bastante importante para qué, pues varias cosas. Primero, si es biodegradable, digamos que no se va a quedar tanto en el tiempo y no vamos a contaminar tanto. Y segundo, si es, digamos que no biodegradable, pero es reciclable, pues lo vamos a introducir nuevamente en una cadena de producción que primero no va a generar un residuo y segundo, entra como materia prima a otra, digamos que a otro proceso y genera empleo y genera igualmente pues un movimiento de la economía bastante interesante. Entonces ahí es como donde también tenemos que empezar a ver que el reciclaje no solamente presenta un componente ambiental, sino que también presenta un componente económico importante, donde muchas personas, que inclusive no lo llegamos a imaginar, viven específicamente de esta actividad. Tercero, disminuir el consumo de las bolsas plásticas. Digamos que este tema en los últimos, diría yo, 2 años aproximadamente, pues en Colombia ha generado como revuelo, nos impusieron, digamos que algunos decretos, muchas personas estarán de acuerdo con el uso del plástico, otras no, pero pues la idea no es como entrar a saber quién o no está de acuerdo, pero sí saber que si nosotros de todas formas disminuimos esa generación de plásticos como tal, vamos a realizar un aporte al medio ambiente. Entonces, digamos que medidas tan sencillas como que llevar una bolsa reutilizable al supermercado, pues va a disminuir esa generación de plástico como tal, que de cierta forma realiza una contaminación. Entonces, es otra de las invitaciones muy sencillas. Y por último, digamos que el manejo de residuos peligrosos en nuestro hogar. Todos esos residuos peligrosos como pueden ser luminarias, como pueden ser pilas, medicamentos, aparatos electrónicos, los que vemos acá en la presentación, la idea es que no los llevemos a un recipiente como un residuo ordinario o un residuo reciclable. Todos ellos deben de tener un tratamiento especial.
¿Y cuál es la invitación entonces? Hay muchos puntos en la ciudad donde podemos llevarlos y ellos los reciben para darles un tratamiento adecuado. ¿Dónde podemos ver esos puntos? Acá en el link que les comparto, que está en la presentación, entraremos a la página del área metropolitana y ahí ellos nos van a informar en qué partes de la ciudad nosotros podemos entregar todos estos residuos peligrosos. Entonces, para las personas que podamos llevarlos, que podamos, digamos, que hacer un buen manejo, que no realicemos la mezcla, es la invitación. Esto, digamos que no solamente va a generar también empleo para todas las personas que se dedican a la recolección y al trabajo de todos estos residuos, sino que también va a disminuir la contaminación de todos esos residuos que se pueden reciclar, pero que al unirlos con estos peligrosos, pues ya los vamos a perder por completo y tendrían que irse a la basura. Entonces allí, digamos que vamos a tener un impacto bastante positivo. ¿Por qué hacerlo? Hay un punto principal que les dije ahora y es la prolongación de la vida útil de los rellenos sanitarios, muy importante. Ojalá podamos, digamos que, llevar a cabo unos rellenos sanitarios que no se acaben o que no tengan su vida útil tan corta. Segundo, disminuir la generación de los residuos ordinarios, pues que digamos que viene muy ligado a ese primer punto. Tercero, disminuir la contaminación del recurso agua y del suelo. ¿Por qué digamos que lo decimos? Porque cuando manejamos de una manera inadecuada todos los residuos, cuando llegan a un relleno sanitario, pues hay una contaminación del suelo y por ende cuando se llueve, hay escorrentía, hay infiltración, pues el agua también se contamina, llega a los ríos, llega a todas las fuentes superficiales y vamos a contaminar no solamente los suelos, sino también el agua. Y por último, lo que hemos hablado todo el tiempo, disminución en la huella de carbono, disminución en esa generación de CO2 y aporte a esa meta que tenemos para el 2030 del 20%. Entonces, digamos que esos son los primeros 3 capítulos. Como les decía ahorita Ramón, también nos acompaña Catalina. Los voy a dejar un rato con ella. Ella nos va a seguir dando otros capítulos de la charla del día de hoy y finalizaremos ahorita con el ejercicio y para que nos pregunten pues todas las inquietudes que ustedes tengan. Aló, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Catalina Escobar, parte del y voy a continuar con la charla. Voy a compartir la pantalla para que vamos a los capítulos que corresponden al tema de disminución de plásticos. Bueno, entonces vamos a conversar y a retomar un poco los temas que ya nos conversó nuestro compañero César. Listo. Entonces, ¿qué es importante en el tema de manejo de plásticos? Es realmente tomar conciencia, adquirir nuevos hábitos, prácticas muy sencillas que podemos establecer en nuestro hogar y que realmente le apuntan a disminución en temas de emisiones de huella de carbono, a disminución en temas de contaminación y a disminución incluso en temas económicos. Entonces, es importante entender que estas prácticas sostenibles que adquiramos en nuestro hogar apuntan a beneficios tanto para el ambiente como para la economía de nosotros. En este momento no podemos hacer como cálculos que vayan directo a los temas económicos, pero vamos a hablar de temas de prácticas que sensibilizan el tema asociado a disminución de plásticos. Retomando desde lo general, es importante tener presente el tema del uso de bolsas de tela para hacer nuestras compras. Entonces ya nos había conversado un poquito de eso nuestro compañero César y realmente es una práctica que cada vez vemos que se va incrementando mucho más en nuestros hogares y es una práctica realmente razonable que está impulsando la disminución de esos consumos de bolsas plásticas, principalmente en compras, ¿cierto? Entonces,
Podemos siempre llevar un carro, podemos siempre llevar una bolsa de tela, podemos incluso cuando nos ofrezcan algún tipo de elemento a través de bolsa plástica, nosotros mismos sugerir el no uso de la misma y llevar nuestra propia bolsa para empacar las cosas. Otra forma que es muy sencilla para el tema de desplastificar nuestros hábitos está enfocado al no uso de agua embotellada. La compra permanente de agua embotellada evidentemente genera altas contaminaciones en temas de plásticos, y si bien es cierto este plástico lo estamos recuperando en gran parte, de todas formas siempre es mejor ser más preventivos que mitigar los impactos. Entonces, siempre que podamos apuntarle a la disminución y a los consumos altos de aquellos productos que requieren de un embalaje plástico, es muchísimo mejor para el tema de emisiones de huella de carbono. También es otra práctica que hemos visto y que poco a poco se ha venido implementando incluso en los restaurantes o en los lugares donde asistimos, es el tema de pajillas de plástico. Hoy ya existe también elaboración de aquellas pajillas o pitillos, que más conocemos con este nombre, digamos, fabricados con fibras naturales, con componentes más ecológicos o biodegradables, y ayudamos un poco en ese tipo de cosas en disminución de plástico. Nosotros los consumidores marcamos grandes pautas en los consumos de los elementos. Cuando el consumidor empieza de alguna manera a solicitar o a pedir un tipo de pajilla, no sé, elaborada bajo elementos más amigables, el propietario del restaurante o del establecimiento empieza a migrar a la compra de ese tipo de elementos simplemente porque el consumidor de alguna manera ya está haciendo una petición al respecto. Entonces, nosotros desde el hogar, desde nuestros hábitos diarios, desde nuestras dinámicas familiares, realmente podemos impulsar grandes proyectos, porque esos hábitos o esas dinámicas se van viendo reflejadas en nuestros entornos familiares, en nuestros espacios sociales, y todo va marcando de alguna manera una cadena. Entonces es importante. Vamos a hablar incluso, por ejemplo, acá elegimos dos espacios importantes de nuestro hogar. Elegimos el tema del baño y el tema de la cocina. ¿Cómo podemos tener prácticas para disminución de plástico en estos dos espacios de nuestra casa? Entonces vamos a hablar y anunciar estas prácticas en el baño, que son muy sencillas. Si bien es cierto, la tendencia a veces va llevando a ciertos hábitos de consumo un poquito más cómodos o un poquito más modernos, como el uso de jabones líquidos, es importante ser conscientes que el consumo o la compra de jabones líquidos ya lleva implícito el uso de un recipiente plástico, generalmente donde va empacado, ¿cierto? Porque podemos, digamos, entrar en la búsqueda de ese mercado verde donde los elementos que usamos para el aseo pues no estén empacados en el plástico tradicional. Esa es una opción, pero la otra también es migrar, entonces, por ejemplo, o conservar más bien el uso de jabones en pasta, cuyo elemento o embalaje en el que está es un poco menos, genera un residuo, pero es un poco menos fuerte o requiere de menos insumo asociado a plástico. Un ítem muy importante que en este proceso de estudio y de mirar un poquito cómo desplastificar los hogares es realmente como migrar a lo que corresponde a las compras a granel. Es una práctica que de pronto no nos atrevemos mucho, no está en el común de las personas o de las familias, pero que realmente tiene un muy buen impacto a nivel de conservación, es una muy buena medida de sostenibilidad, porque cuando yo uso un mismo recipiente y lo que hago es realmente, esta es la palabra, rellenar el recipiente con un insumo, definitivamente en ese proceso de consumo estoy eliminando esa periodicidad y esa elaboración de recipientes de manera constante.
Entonces, comprar champú a granel puede parecer como un poquito, pero hasta en las peluquerías, por ejemplo, están incentivando ese tipo de cosas. Entonces, es como buscar si en el sitio donde yo hago mis compras puedo encontrar ese tipo de opciones. No solo para los insumos de aseo, también se ven los temas de alimento. Entonces, cada vez esa compra a granel se está volviendo una muy buena práctica y una muy buena opción en esa disminución del uso de los plásticos. El tema de los copitos, volvemos a lo mismo, en lo que corresponde a estos mezcladores que inicialmente usábamos de plástico para el café o para el tinto, pues, o el café o el chocolate. Ahora también es empezar a migrar al uso de estos copitos o bastoncillos que tengan de pronto no material de plástico en su elaboración, sino materiales de fibra natural, materiales un poquito más amigables, y es empezar a migrar al mercado. Somos conscientes de que muchas veces ese tipo de elementos pueden tener unos sobrecostos un poco mayores, ¿cierto? Unos, porque otros antes lo que nos pueden generar es ahorro, como compras a granel. Cuando yo compro a granel, en mi consumo estoy dejando de pagar, por decir si es el champú, cada mes estoy dejando de pagar un recipiente y efectivamente lo único que hago es una compra de líquido como tal. Entonces ahí lo que puedo generar es disminución. Pero en el tema de los bastoncillos o de los copitos puede que tengas un incremento en costo, pero asociado al material en el que se elaborarían ese tipo de elementos. Entonces uno puede ir incluso migrando a prácticas donde de pronto unas tengan unos costos asociados un poco mayores, pero otras me disminuyen, y finalmente pues hay que apuntarle a que cuando se haga ese balance realmente tenga mejores prácticas, menos efectos en el ambiente. Le apuesto desde mi hogar a esas medidas sostenibles y a esa disminución de huella de carbono, y finalmente también le apuesto a la economía del hogar. Definitivamente no utilizar, hay el tema de toallas húmedas, es una de las prácticas que se ha venido como cogiendo fuerza en los hogares. Es menos, digamos, menos impactante, demanda menos recursos y genera menos residuos el uso de papel higiénico. Entonces, de pronto ser un poquito conservadores con ese tipo de cosas, igual que con el jabón de pasta, y de alguna manera le apuntamos o le ayudamos al tema de los plásticos. Definitivamente recipientes de vidrio o acero inoxidable. Cuando hagamos la compra y si definitivamente pues viene a través de un recipiente, pues tratar de que ese tipo de recipientes estén en este tipo de materiales, y nuevamente, digamos, ser reiterativos con el asunto de rellenar recipientes o compras a granel. Acá hay un asunto, pues, y una de las sugerencias que vimos en esta consulta de hogares sostenibles o de economías verdes también, el uso de máquinas desechables. Finalmente es un elemento que bajo todas las marcas siempre la encuentras así, en material desechable. Y pues como venga, y como entramos a hacer temas de, pues, tan rutinarios de depilación, sin máquinas desechables. Entonces, muchas veces es migrar a las prácticas que anteriormente se tenían con máquinas donde solamente lo desechable es una lámina o una hoja que ayuda a la depilación. Y así, pues, descartaríamos lo que corresponde a la máquina desechable como tal. Igualmente en la cocina. Entonces, cada vez que vamos a empacar, a comprar un recipiente, a tener un insumo nuevo en nuestra cocina, evaluar de qué está hecho. ¿De qué está hecho este material? Empezar a migrar ese tipo de cosas. ¿Por qué voy a comprar esta jarra de plástico, por ejemplo, y por qué no compro una de vidrio? Es que la de plástico me dura más, o no tiene riesgo de quebrarse, o tiene más utilidad, no sé. Pero finalmente estoy migrando a prácticas un poco más sostenibles, más amigables con el ambiente. Si yo compro plástico, yo estoy financiando la elaboración del mismo, y eso impulsa la producción. Entonces, sí, es ir bajando las prácticas de compra de utensilios en plástico y definitivamente apoyar lo que corresponde
a temas de vidrio o de acero inoxidable, ¿cierto? Hay algo tan sencillo como las esponjas para lavar los utensilios en la cocina. Pues generalmente no evaluamos de qué están elaboradas las esponjas, pero ellas sí tienen fibras de plástico. Entonces, o sea, podemos ser como tan minuciosos en la tarea o ser un poquito prácticos, pero lo importante es de alguna manera tomar ciertas medidas e ir cogiendo ciertos hábitos que me vayan impulsando a desplastificar mi cocina. El uso de este papel cristal o chicle que le llamamos de manera más coloquial, el uso de guantes plásticos, buscar en el mercado este tipo de cosas. Definitivamente, como nos conversaba ahora nuestro compañero César, si yo mes a mes o en cada una de mis compras debo de comprar los insumos para la limpieza, tratar de que sea a granel, y si genero el residuo, entonces por lo menos separarlo para que se pueda aprovechar y ya entrar en un proceso de reciclaje. O sea, si yo definitivamente debo de adquirir ese recipiente, ser un poquito responsables una vez dejo de usarlo. Es como más o menos enfocarlo en eso. Opción 1, evitar la compra. Opción 2, reutilizar, ¿cierto? Y que la última sea un tema de reciclar de manera adecuada. Entonces aquí volvemos y reiteramos un tema de desplastificar compras llevando la cesta. Definitivamente es una práctica que cada vez tiene más auge, que cada vez se va convirtiendo en un hábito, y definitivamente somos seres de hábitos, incluso de hábitos que se van adhiriendo a nuestros entornos cercanos. Entonces también es muy valioso comenzar por nosotros para que luego esas prácticas se vayan como integrando en nuestros entornos más cercanos. Las compras de las frutas y las verduras. Ahí hay un asunto comercialmente, en términos de marketing y en términos de venta y presentación de productos, principalmente en los almacenes de cadena. Definitivamente a veces hay una insistencia en apostarle a este tipo de embalajes innecesarios en frutas y verduras. Entonces es comprar manzanas en una bolsa y enseguida las manzanas en la bolsa las echo en otra bolsa y luego voy y pago en la caja y entonces fue otra bolsa. O comprar, no sé, mandarinas en icopor con plástico, o un montón de presentaciones o fresas, etcétera. Entonces, como ser un poquito más conscientes de eso, como les decíamos, uno finalmente es quien potencia el mercado. Si a nosotros nos está pareciendo visualmente muy atractivo las fresas, no sé, en icopor y luego envueltas en papel plástico, la economía va a migrar allá. La forma de presentación, el marketing, la forma de venta, el cliente. O sea, el empresario está en función de las necesidades del cliente. Entonces es el cliente el que tiene que revertir este tipo de cosas y definitivamente comprar frutas a granel. No hacer de manera silenciosa la exigencia de que te entreguen productos en un empaque el cual no es necesario, ¿cierto? Entonces, esa es la forma de decirle a nuestro distribuidor de frutas y verduras: no es necesario que me lo empaque y que tenga un embalaje que no le corresponde a cierta fruta. Simplemente entréguemela de manera individual, que yo me encargo incluso de almacenarla y de transportarla. Inmediatamente el sistema va migrando. Al principio puede ser más, porque, o sea, puede ser un poquito más tedioso, son prácticas que es cierto, nos pueden generar como un poquito más de trabajo, un poco más de esfuerzo, pero que finalmente le están apuntando. O sea, sientes que haces como un aporte pequeño a la disminución de esos consumos de plástico. Y pues si todos hiciéramos ese pequeño aporte, finalmente los aportes serían muy grandes en la suma de esos pequeños esfuerzos. Cantidades pequeñas. Definitivamente hacer compras en cantidades pequeñas. No sé, a mí me empacan,
hagamos un ejemplo muy sencillo, la compra de un kumis. Entonces yo tengo la opción de comprar una bolsa que contiene 6 bolsitas de kumis, ¿cierto? O comprar 1 litro de kumis. Entonces, sí, por comodidad, volvemos a lo mismo, por comodidad yo llevo a mi oficina todos los días con mi cereal una bolsa de kumis. Sí y no. Pagas más dinero por la compra de 6 bolsas de kumis que adicional tienen una bolsa por fuera, un embalaje adicional que las integra y pagas más dinero, ¿cierto? Y lo otro es que si compras el kumis que tiene una presentación con un solo plástico que corresponde a donde está pues incorporado el kumis en 1 litro, pues es que puedes tener en tu casa un recipiente para empacar el cereal y un recipiente para empacar el kumis. Entonces siempre lo que hacemos la práctica de el mini granel que tú haces internamente en tu hogar. Empacas tu kumis y evitas, o sea, si solamente hacemos el análisis de ese ejemplo, evitamos 6 bolsas. Porque las 6 bolsas de todas formas fueron integradas en un plástico que contenía las 6 bolsas. Entonces ya solamente esa pequeña práctica hizo una disminución muy considerable en esos temas de plástico. Entonces son cosas muy pequeñas, pero que finalmente aportan y van haciendo como la suma en esa cadena de medidas sostenibles. Es importante hacerlo. ¿Por qué es importante esa disminución de plástico? ¿Yo para qué quiero entrar en esas medidas? Sí, a mí me han dicho pues, que el plástico tiene sus asuntos y genera ciertas contaminaciones, pero ¿por qué? Finalmente nosotros, acá hay una frase pues o un mensaje importante, nosotros podemos generar alrededor de 8 millones de toneladas de plástico y que terminan en los océanos por X o Y razón, ¿cierto? Por malos manejos, por vertimientos directos, por manejos inadecuados de rellenos, etc. De todas formas, las consecuencias que eso tiene es que, o la dimensión que esto tiene, es que es como si tuviéramos, por decir, como si estuviéramos vaciando alrededor de un camión de basura por minuto a nuestro océano. Entonces, sí, pues digamos que tenemos un planeta muy grande, el porcentaje mayor corresponde a aguas continentales, pero también nos estamos dando cuenta que estas medidas descontroladas y digamos que esta falta de hábitos o medidas sostenibles también nos está llevando a que nuestro planeta sí es muy grande, pero pues no es tan grande, porque él ya se va viendo colapsado bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Grados de contaminación alta, la capa de atmósfera ya no puede con tanto, los océanos se van viendo saturados, incluso al año 2025, más o menos haciendo como una proporción, digamos que tendríamos, si seguimos bajo estas prácticas de los altos consumos de plástico, tendríamos alrededor de 1 tonelada de plástico por cada 3 peces en el océano. Pero si nuestras prácticas continúan de todas formas tal cual, sin tomar medidas al respecto, para el año 2050 habría, de hecho, de manera irrefutable, más plástico que peces en el océano. Entonces es tomar conciencia de lo que realmente lleva esa compra pequeña de kumis con muchas bolsas, kumis con pocas bolsas, migrar a copitos en material más amigable, o sea, un montón de pequeñas prácticas que realmente se pueden ver reflejadas en una mejora. De hecho, los humanos, hay un estudio que reafirma que los humanos consumimos más o menos 100.000 micropartículas de plástico al año. Eso es más o menos como alrededor de 250 gramos de plástico que consumimos. O sea, el plástico ya hace parte incluso de alguna manera bajo ciertos elementos, insumos y alimentos, parte de nuestra dieta. Entonces, ¿qué implicaciones tiene este tipo de cosas al momento de salud, de bienestar? Entonces, no es solo lo que estamos haciendo para el tema de planeta o medio ambiente, sino finalmente también como temas de salud, ¿cierto? Entonces,
cada pequeño hábito que podamos estar estableciendo en nuestros hogares y compartiendo con nuestras familias realmente va a empezar a tener repercusiones muy positivas para hacer cambios. Temas alimentarios. No vamos a entrar a conversar. Eso tiene muchos enfoques. Nosotros pues tratamos como de migrar a ciertos temas porque hay temas que se pueden, de hecho cada uno de los temas puede ser todo un estudio completo, pero en temas de cambios alimentarios entramos fue más como hacer un poquito prácticos, pero con el objetivo de tomar medidas que fueran muy funcionales. No vamos a hablar del consumo de la carne, la importancia de ser veganos o no vamos a entrar a ese tipo de conversaciones en el momento, pero sí queremos reiterar o ser muy, muy reiterativos con la optimización en esos pequeños cambios alimentarios que nos pueden ayudar mucho a nivel de hogar. Básicamente en dos enfoques. ¿Cómo hacer compras sostenibles en el momento que voy a hacer la compra de mis alimentos? ¿Y cómo optimizar esos alimentos? Entonces fueron más o menos como los dos enfoques en los que nosotros nos basamos. Algo tan sencillo como al momento de hacer compras sostenibles, como tener un menú semanal en mi hogar. Cuando se establece el menú semanal de nuestras casas, garantizamos o tenemos claro los elementos o los insumos que requerimos para preparar ese menú. Y tener eso es como planificar exactamente lo que yo debo comprar para poder tener los alimentos que ya tengo organizados durante una semana para el número de personas de mi familia. Entonces es una práctica que parece como sencilla, sí, pero no hacemos y puede tener mucha repercusión. Vuelvo a lo mismo, en temas de optimización de compras. Y eso está enfocado en repercusiones en tema ambiente o medio ambiente y repercusiones en temas económicos o economía de nuestro hogar. Nosotros, antes de hacer las compras, generalmente hemos migrado de pronto al uso de una lista de mercado o a veces simplemente vamos de forma mecánica a hacer la compra de nuestros insumos y no miramos lo que tenemos en la casa. No evaluamos y de pronto repetimos y compramos más de lo que ya teníamos y eso está llevando a ¿qué? Que de pronto yo tenga que terminar botando alimentos o termino, digamos, comprando lo que no necesito, o sea, gastando más dinero del que se requiere y enseguida botando alimentos que de pronto no era necesario hacer realmente. Hay que optimizar muy bien, entonces eso es importante. Si yo tengo un presupuesto para las compras en temas alimenticios, debo ceñirme a ese presupuesto. Una práctica tan sencilla como no mercar con hambre. Definitivamente no hacerlo porque o de afán, porque echamos lo que no necesitamos, repetimos todo lo que tenemos en nuestra casa. Entonces son prácticas como tan sencillas, pero que finalmente, ¿ves? Sí, fui comprando esto que no necesitaba. O sea, vamos haciendo compras sin planificarlas. Y eso finalmente repercute temas económicos y temas evidentemente alimentarios que debemos evitar siempre algún tipo de desperdicio en este asunto de alimentos. Nuevamente un pequeño énfasis en compras a granel y embalaje por la importancia que esto tiene, ¿cierto? Y vamos a ser muy juiciosos en preparar las porciones que vamos a consumir. En nuestros hogares, de pronto a veces tenemos prácticas de preparar un poco más de los alimentos y luego ese alimento se guarda por cierto tiempo en alguna parte o a la nevera y luego después nadie se lo quiere comer y finalmente terminó en la basura. Eso es economía del hogar y finalmente termina siendo un desperdicio alimentario y al planeta le cuesta muchísimo, muchísimas emisiones de CO2 que a tu casa llegue el tomate, que a tu casa llegue arroz, que a tu casa llegue todos esos alimentos para que finalmente terminen siendo desperdiciados. Entonces, ser muy juiciosos en la preparación de ese tema de porciones. Y lo que nos decía ahora nuestro compañero, prácticas adecuadas y mantenimiento de electrodomésticos.
Eso es supremamente importante. ¿Por qué hacer estos cambios? Pues ya hemos conversado un tema de medio ambiente, emisiones de carbono, un tema de sociedad, economía del hogar, pero finalmente, si se contabilizara la cantidad de alimentos que se desperdician en el mundo, básicamente esto tendría la dimensión de un país. O sea, tiene unas cantidades, se han estimado unas cantidades exageradas de todo lo que puede generar haber elaborado unos alimentos que finalmente terminan siendo desperdiciados y que todo eso finalmente fue enfocado a producciones de gas de efecto invernadero, CO2. Entonces, una práctica tan sencilla como preparamos el desayuno y no nos sobra nada, y preparamos el almuerzo, no nos sobra nada, y en la comida preparamos justo lo que nos vamos a comer, y simplemente esa práctica tan sencilla optimiza temas de productos, genera ahorros en el hogar y no tiene implicaciones en temas ambientales. Y para terminar, este tema lo vamos a tocar de manera muy corta, pero finalmente amarrándolo mucho al tema de hábitos alimentarios, es como de pronto comenzar a incentivar en tu pequeño espacio o en tu casa o en el jardín o en nuestros balcones la construcción, la elaboración de una pequeña huerta casera que haga parte como de una práctica pequeña, así como comenzamos ya todos muy juiciosos a tener un espacio y un cajón en la cocina para nuestras bolsas de mercado, comenzar a tener en nuestros balcones no solo planticas ornamentales, sino también de pronto algo tan sencillo como el cilantro, por decir algo, digamos un alimento que de pronto es pues altamente perecedero, que uno lo pide en la verdura, que no dura mucho y que tal si lo tengo en el balcón. Uno se da cuenta, pues lleva solamente consultando un poquito, solamente viendo un curso de huertas caseras muy corto. En un periodo de 6 semanas a 12 semanas podemos tener un brotecito de cilantro en nuestro balcón o en nuestro, digamos, jardín de la casa o en el patio. Si el ajo se volvió, porque el ajo, digamos que tiene unas tendencias grandísimas en los hogares más colombianos también, como insumo principal para la elaboración de alimentos. Sembrar un dientecito de ajo puede generarte otra vez unos beneficios grandísimos, digamos también la satisfacción de que me estoy pues comiendo el ajo que yo misma estoy cultivando adicional, que no tiene químicos, que lo tengo fresco en mi casa, o sea, es como la suma de también satisfacción personal por esas prácticas que realmente tienen repercusiones importantes, económicas, que pueden uno generar esos, digamos, como esos hábitos en cadena. Entonces el amigo o la amiga se animan, qué chévere, también quiero. Entonces es como incentivar ese tipo de cosas porque finalmente le apuntan a esto, a consumo responsable. Y consumo responsable es uno de nuestros ODS que finalmente va enfocado a todas estas metas del 2030 en disminución de huella de carbono. Entonces, cuando veamos efecto invernadero en la televisión, no lo veamos como tan ajeno, como eso es la fábrica o la empresa o el gobierno, me lo han explicado, pero es como alejado a mis prácticas como tal, no, sino que realmente entender que solamente hábitos pequeños dentro del hogar definitivamente le apuntan a esos ODS y que yo dentro de mi hogar con pequeños aportes puedo definitivamente sumarle a esos compromisos que el gobierno o las empresas o la norma están encaminados. En este momento vamos a hacer una actividad que ya nuestro compañero nos había hablado de ella. Vamos a hacer un cálculo de huella de carbono. Yo voy a... Exacto, entonces yo voy a salirme. Voy a salir, dejar de hacer presentación para que nuestro compañero César haga la proyección de este ejercicio. ¿Qué les vamos a pedir acá? Que es un ejercicio muy simple, muy sencillo, pero es muy práctico. 2 personas que quieran participar en la actividad, digamos con enfoques muy distintos.
uno de nuestros participantes que considere que tiene prácticas altamente consumistas, poco amigables con el ambiente, que sienta que su enfoque es netamente comodidad, sin conciencia ambiental, y un compañero que sienta que ha desarrollado o ha implementado de alguna manera en sus hábitos del diario vivir medidas o prácticas ambientales, para hacer como, hacer las dos miradas y luego comparar cómo podemos apuntarle al tema del manejo de huella de carbono. Entonces, no sé, César, ¿nos apoyas? ¿Quién se apunta al ejercicio? Dos participantes. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Bueno. O resolvernos. Hola, Cata. Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces yo ya voy en este momento a compartir también pantalla para que veamos el ejercicio. ¿Cuál es la idea, compañeros? La idea es que veamos, digamos que en resumen, cuál podría ser el resultado de que seamos personas muy, digamos, con unos ejercicios de vida mucho más saludables, mucho más, digamos que amigables con el medio ambiente, o qué pasaría si yo no tengo esa dinámica de tener un estilo de vida mucho más, digamos que amigable con el medio ambiente. Entonces vamos a medir la huella de carbono de una persona que no lo sea, de una persona que lo sea, y pues la invitación es que nos digan quién quisiera participar. Simplemente enseguida, pues la idea sería que active su micrófono, le vamos a hacer algunas preguntas, vamos respondiendo la medición de huella de carbono y al final comparamos, vemos cuál sería el resultado y cómo podemos, digamos que hacer la compensación de esa huella que estamos generando. Entonces no sé de pronto quién se anima, quién quiere unirse, quién activa su micrófono para que nos responda las preguntas, y sería que iniciemos de pronto con una persona que no tenga prácticas amigables con el medio ambiente. O si quiere iniciar la persona que tenga prácticas amigables con el medio ambiente, no hay ningún problema. Entonces, no sé, alguien que de pronto se anime, que nos escriba o que active su micrófono y que nos diga quién va a participar. Yo me apunto. Buenas tardes. Bueno. Bueno, hágale. Dale. Listo. Entonces, dame un segundo, yo ya voy a compartir pantalla para que entonces miremos el ejercicio. Listo. ¿Ahí lo ven? No. No, todavía no. Dame un segundo, yo miro. ¿Ahí lo ven ya? No. Aún no. Nada, dame un segundo, a ver, yo miro qué puede estar pasando acá. Ya tienes que compartir donde tienes el link abierto. No sé Listo. Ahí. Listo. Ahí sí. Ok. Bueno, entonces, ¿con quién vamos a empezar? La idea es que la persona que nos va a dar los datos es una persona con buenos hábitos o con malos hábitos. Bueno, si soy yo, creo que tengo buenos hábitos. Que tienes buenos hábitos, listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con unas preguntitas, simplemente es que nos des como los datos que te vamos a pedir acá y ya ahí entonces vamos a ver cuál va a ser el resultado. Entonces lo primero es, ¿cuánto tiempo? Bueno, y hagamos un ejercicio, esto es antes de que estuviéramos en esta contingencia, nuestra vida normal. ¿Cuánto tiempo gastas diariamente en el auto? No tengo auto. Moto. Bueno, entonces digamos que si aquí no vas, dale tranquila que enseguida vamos a tener Voy en bus. preguntas de transporte público. Exacto. Entonces, exacto. por el momento. Espérate, se congeló la imagen. Ya no te escuchamos lo último. Bueno, si de pronto se transporta en moto, ¿tiene moto o no?
No, transporte Micro. público. Listo. Entonces, ahora sí, en bus. ¿Cuánto Ajá. tiempo piensas que en promedio te gastas diariamente en el bus? Me gasto 25 minutos. 25 minutos en los dos trayectos. Ah, no, 50 entonces, yendo y 50. viniendo. Ok, entonces pongámosle aproximadamente 1 hora. Ujú. Listo. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 3. 3. Ok. El consumo mensual en tu casa de energía en kilovatios, ¿cuánto es? Ay, esa me la puso difícil. Tengo que Difícil. consultar. Más o menos, bueno, en un hogar normal, por ejemplo acá, claro que aquí vivimos 2 personas, nos consumimos alrededor de 140 kilovatios al mes. Entonces, no sé si de pronto siendo una persona adicional, podría ser alrededor de 180 a 200 kilovatios mes. Si querés lo podemos poner así para que tengamos como un datico. Y de pronto en gas, ¿sabes de pronto cuánto se consumen en gas? Creo que son 9, pero no estoy segura. Espera un momentico, yo hago la tarea bien hecha. Hágale, dale, no hay problema. Bueno. Aquí estoy revisando las facturas. Listo. Gas, espera un momentico. Ah, sí dice. Gas dice 116 116. Ah, bueno, pero ¿en qué medida te está dando ahí el datico en la factura? en kilovatios. El de gas. Ay, espera. Momento. Ah, no, momento. Dale, tranquilo. 4.2 metros cúbicos, sí, ya, ahora sí me... Listo, entonces serían 4.2 metros cúbicos, entonces llevémoslo a 4. Listo. ¿Y en energía? En energía sí son los 116. 116. No, pero entonces sí tienes buenos hábitos. Si son 3 personas, está muy bien. Listo. Y en promedio, normalmente, ¿cuántas veces consumes carne de res a la semana? 1 a 2 veces, 3 a 5 veces, o sola una vez al día, 2 veces al día, o no consumís carne de res. Una vez al día. 1 vez al día. Ok, listo. Aquí hay algo que impacta bastante en la huella de carbono y es el tema de viajes en avión. Entonces, vamos a mirar de pronto al año cuánto más o menos puede movilizarse en avión, en vuelos nacionales. Vuelos nacionales, digamos, si es al año, digamos que 3. 3, teniendo en cuenta ida y regreso, entonces serían 6. Sí, serían Ok, 6. listo. Hablando, digamos, si haces viajes en Sudamérica, normalmente No, al año. no, No, listo. A Estados Unidos no. y a Europa. 2. 2. Ok. Y no sé si de pronto a otro destino has tenido algún viaje, No. diferentes a los que te mencionamos. Listo. Entonces acá, digamos que nos está arrojando un promedio, pues es un más o menos, obviamente estas calculadoras digamos que tienen una programación de cuánto CO2 se consume para todas las preguntas que hicimos, y equivaldría a que tu huella de carbono al año es de 7.1 toneladas de CO2. Esas 7.1 toneladas de CO2 se podrían compensar, si lo hablamos digamos que para compensar esas 7 toneladas con la siembra de 22 árboles. Entonces, esa sería, digamos que una de las tareas, pues mirar o cómo podríamos compensar si uno se puede, digamos que vincular con programas, con empresas, con ONGs que realicen toda la siembra de árboles, o la otra, pues es que tengamos en cuenta todos los tips que estábamos hablando para la parte de energía, para la parte de agua, para la parte de residuos, todos los temas, y miremos cómo vamos a disminuir esa huella de carbono. Entonces recordemos que esa huella de carbono que nosotros estamos generando y esas toneladas de CO2
pues tenemos un compromiso como país, hacemos parte de Colombia y tenemos ese compromiso para disminuir un 20% al 2030. Entonces, esa es como la tarea. Muchas gracias. Dale. Entonces, ¿quién más se anima para que hagamos como el ejercicio de una persona que se considera con malos hábitos y que de pronto consume bastante? ¿Quién de pronto se postula ahí para que respondamos las mismas preguntitas? Que yo iba a participar, pero no encuentro aquí la factura. aquí la estoy buscando. Ah, bueno, no, si no está la factura, le ponemos unos datos alticos, como para que veamos una comparación, pero si la encontrás, mejor. No me abría aquí en el celular. Dale, si no, vamos, digamos que no, si de pronto otra persona la tiene para la mano. Yo tengo la factura aquí a la mano. Listo, hágale. Perfecto. Listo, empezamos. ¿Cómo es que es tu nombre? Nubia. Listo, Nubia. Entonces, regálame el datico, más o menos cuánto te movilizas en carro en un día. ¿Cuál es ese dato de horas al día? ¿Manejando o cuando voy al centro comercial y lo veo estacionado? Ah, no, manejando, desde que el vehículo se esté moviendo. Yo digo que por ahí 2 horas, un promedio de 2 horas. Ida y vuelta, pues, mientras voy hago vuelta y regreso, sí. Listo, perfecto, 2 horas. De pronto, si montas en moto... Ah, no. Moto nada, listo, 0. Transporte público, en bus, ¿te movilizas? No puedo por mis rodillas y mi columna. Ah, bueno, 100% en el carro. Ok, perfecto. Listo, entonces ahora sí, los daticos, digamos, de consumo. ¿Cuántas personas viven en tu casa? En mi casa son 3 más lo ordinario, más la persona que nos ayuda, que está en el día, seríamos 4. Okay. El consumo mensual en electricidad, ¿cuánto es, Nubia? Te voy a decir el de la última cuenta. Dale. 16 metros cúbicos. Ah, bueno, ese es de gas. Ah, no, perdón. Este es acueducto, alcantarillado, energía. Energía, 97 kWh. Ok, 97, súper bien, ¿no? Pero acá pues lo bueno es que nos estamos encontrando con personas que la verdad tienen unos hábitos bastante, digamos que amigables con el medio ambiente. Y en cuanto a gas, ¿cuánto te aparece ahí de consumo de gas? El gas fue de 13.6. 13.3. Ok, llevémoslo entonces en 14. Consumo de carne de res a la semana, 1 o 2 veces, de 3 a 5 veces, o una vez a la semana, carne roja. Entonces dejémosla acá. Y ahora vamos a ver, Nubia, qué tanto se desplaza en el país o a nivel nacional o mundial. Entonces, vuelos nacionales, más o menos al año. El año pasado fueron, pues, a 2 ciudades desde Colombia. Ok, entonces fueron, digamos... Sí. Ida y vuelta, entonces son 4. A nivel Suramérica. No, cerito. Nada. Estados Unidos. Pensaba viajar este año y el año pasado nada. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio como... Acá me pregunta alguien que yo no fui, pero fue alguien de la familia. Bueno, coloquemos entonces como si fuera el año normal igual, entonces una vez, o sea, 2 vuelos. Sí, una vez pongamos, sí. Listo. ¿Y a Europa? A Europa no, era este año, también se dañó. Era este año, bueno, pero entonces hagamos el ejercicio como que este año no. Normal. Pero ordinariamente no viajo cada año, no. Hagamos cada el ejercicio 10 años. Cada este 10 año. Pongámoslo con el ejercicio de este año, 2 vuelos. Listo. Y a otro diferente a los que habíamos mencionado. A México. A México. Pues de la familia, no fui yo, pero sí de la familia acá. Otros 2. Entonces vamos a mirar el resultado. Uy, y en Dios este santo. caso, digamos, tendríamos 11.5 toneladas de CO2. Entonces ya no estamos hablando de 7, sino de 11.5, es decir, 4.5 toneladas más. Entonces acá es donde es muy importante que veamos como el trabajo que nosotros desde casa podemos realizar, porque de verdad que si nosotros, por ejemplo, le aplicáramos un 20% de reducción y tenemos unos hábitos
digamos que muy amigables con el medio ambiente, donde son muy sostenibles, pues ese 20% de 11.5 lo podemos llevar más o menos a 8 toneladas y tendríamos, digamos que la reducción o el aporte por persona que como Colombia nos comprometimos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ahorita vimos pues que el aporte en toneladas de CO2 había sido de 7, no me acuerdo si era 7 punto qué, no recuerdo exactamente, y pues la compensación que podría hacer Nubia, en este caso, para que compensemos esas toneladas de CO2, sería la siembra de 35 árboles. Entonces, nuevamente, como les digo, no necesariamente tenemos que ir a sembrarlo nosotros, si lo podemos hacer muy bueno, si no lo podemos hacer, existen muchas corporaciones, muchas empresas, inclusive pues hay muchas actividades a nivel de gobierno o a nivel de alcaldía donde se generan actividades para ir a siembras, entonces sería muy interesante si lo podemos hacer y si no, pues tener en cuenta todos los tips que acabamos de ver para que podamos disminuir ese 20% como mínimo de generación de CO2 al año. ¿Listo? Bueno, Listo, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya hay que cambiar el dicho, no solamente hay que sembrar un árbol, hay que sembrar la cantidad de árboles que debes de compensar. Exactamente, esa es la idea, la cantidad de árboles que debemos de compensar y no solamente pues pensar en, digamos, que en esa compensación, sino pensar en que siembro los árboles, pero a la par voy a tener un comportamiento más sostenible para que el resultado al final del año sea compensar y disminuir. Ese es como el ejercicio más adecuado que nosotros podemos hacer. Nubia, muchas gracias. Gracias Entonces, a ustedes. Digamos que ese era esa era la idea de mostrarles el ejercicio de cuánto nosotros podemos estar generando en CO2 al año para que conociéramos más o menos cuánto es una huella de una persona, digamos que tiene hábitos de consumo más amigables, una persona que tiene hábitos menos amigables, y pues que todo esto lo ligáramos a la charla que tuvimos el día de hoy, que era hogares sostenibles. Si alguien estaba hablando. Yo, Juan Guillermo Uribe, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan Guillermo? ¿Cómo vamos? Bien, hijo. César, te puedes devolver y anular los viajes. Sí. Para el caso de ella, ¿cómo cambia la huella ahora que no tenemos viajes ni intermunicipales ni aéreos? Sí. ¿Cuánto se reduce la huella para mirar de pronto el impacto del transporte aéreo? Ah, excelente, excelente, sí, claro que sí, entonces vamos a hacerlo. Entonces, vamos a comenzar. Si recuerdo, ella tenía 2 horas al día, en moto no, en bus tampoco, teníamos... Quítale el bus porque no estamos saliendo, César, quítale también transporte, todo el transporte. Pero yo he salido en los días de pico y cédula. Ah, bueno. Listo, entonces, bueno, horas en bus no. Vamos a colocar las 4 personas. El promedio fue 96, los pusimos en 90. 90. Gas natural fueron 14. Gas natural fue 14 o 13, sí. 13.6 si no es mal, lo redondeamos a 14 y fue una vez por semana. Y en vuelos, movilidad lo vamos a dejar en 0. Y vamos a ver entonces la diferencia, como pasó a 1.3 toneladas de CO2. Es decir, ahí podemos ver el ejercicio que quería ver Juan Guillermo, de cuánto es el impacto que tiene la movilidad, por ejemplo, en avión, que de verdad es bastante significativo. Ahora, esas 1.3 toneladas, pues ya pasamos, no recuerdo, eran 35 árboles creo, pasamos a 4, y ahora entonces digamos que ya conociendo un dato de nuestra huella de carbono netamente en casa, pues la invitación es esa, que disminuyamos ese 1.3 toneladas, por lo menos el 20%, y lo llevemos entonces a 0.8, 0.9 toneladas, y ya la compensación no serían 4, sino 3, pero que hagamos el ejercicio. Muy buena la pregunta de Juan Guillermo y muy bacano, digamos, que ese ejercicio de compararlo ahora que no tenemos, digamos, esa posibilidad de viajar, porque ahí pudimos ver cómo ese cambio que se genera. César. Sí. ¿Sabes por qué lo preguntaba? Porque uno de los gastos, y lo dice uno a nivel de empresa, es
digamos, desde el punto de vista económico, tiquetes y todo lo que hay ahora con la problemática. Y lo segundo es que ahora estos medios nos van a permitir, y ya nos quedaron demostrados, que no necesitamos desplazarnos ni viajar para poder tener reuniones efectivas. Y eso implicaría bajar un impacto grande desde el punto de transporte aéreo. Desde el punto de transporte aéreo, digamos que el impacto que estamos viendo es en un 90%, pues es el dato que estamos viendo acá. Y fuera de eso, pues muy importante también lo que estamos viviendo, y nos hemos dado cuenta que no necesariamente para trabajar tenemos que ir hasta la oficina. Entonces, pues para todas las empresas, digamos que el mensaje ha sido muy claro. Obviamente habrán muchas labores que requieren de nuestra presencia en la empresa, pero siempre y cuando lo podamos hacer desde casa y evitar todos estos viajes, pues estamos viendo como esa reducción y ese impacto positivo que nosotros estaríamos generando en cuanto a la huella de carbono. Entonces muy bacano ahí, Juan Guillermo, como el ejercicio que quisiste plantear para que tuviéramos un resultado ahí como tan evidente en corto plazo. Bueno, César, sí. por aquí hay una pregunta. Contame. Y pues yo creo que podemos abrir una sesión de preguntas, Sí, porque me imagino que deben haber varias. Por acá nos preguntan, ¿cómo podemos conocer el lugar donde los productos se vendan a granel y reconocer que sean de excelente calidad? Ok, entonces, lugares exactos, digamos que en este momento no los tengo, pero sí tenemos muchos programas en la alcaldía y muchos programas a nivel gobierno donde se están realizando, digamos que contacto directamente con los productores, y se están realizando unos programas para entrega, ya sea a tiendas o ya sea, digamos que a las personas directamente, a través de un programa que se llama, dame un segundo, ya te doy el nombre, Sistemas Agroalimentarios. No sé si de pronto hace poco lo han visto en noticias, ha salido inclusive muchas veces ahora en Teleantioquia, en Telemedellín. Entonces ese programa, digamos que lo ha estado liderando la alcaldía, y es con dos fines. Primero, digamos que disminuir, digamos que esa cadena con terceros que hacen que el producto sea mucho más costoso. Y segundo, para que el producto sea mucho más limpio, para que evitemos estar comprando de pronto alimentos que estén más contaminados, los estamos trayendo directamente, bueno, la alcaldía los está trayendo directamente desde los sitios de producción cercanos a Medellín, y se están generando esas tiendas o las personas que quieran, y se los llevan inclusive muchas veces directamente hasta la casa. ¿Qué les podríamos, digamos que quedar ahí pendientes para compartirles de pronto al correo electrónico a la persona que preguntó? Darle las tiendas donde se pueden estar consiguiendo todos estos productos, y nosotros le podríamos brindar esa información una vez la tengamos directamente con la alcaldía. Perfecto. Por acá Nubia tiene algunas preguntas. Nubia, adelante. Gracias. Son preguntas y reflexiones. Primero, agradecer a Mimu Mutual, pues por esta charla tan interesante, y a los dos expositores, porque nos han hecho tomar conciencia de algunos puntos que se sabían, pero que no éramos como conscientes de la importancia de ellos. Definitivamente, sobre todo esto, lo de la ambiental, es como la educación en casa. Te cuento que para mí ha sido como difícil que las personas cojan como conciencia, y es como cada momento idearme la mejor manera de que esto se vuelva como parte de la cultura del día a día, no es como fácil. Una reflexión es que otra manera como de reducir el uso de agua es como cuando las mujeres nos lavamos el cabello, sobre todo quienes lo tengan como muy abundante. Si se hace en la ducha, creo que se usa más agua. En cambio, si se lava en la poceta del lavadero, se usa menos. Y como en la ducha se tiene el agua caliente, pues se tiende a quedarse más tiempo allí. Hay otro tema en cuanto a lo de esta cuarentena. Conmigo vive un niño de 9 años. Entonces yo, por ejemplo, lo he dejado, bueno, este tiempo lo he dejado más tiempo en la ducha, pues porque él se estresa y el agua es muy agradable jugar con ella. Pero sin embargo, a los adultos nos viene como esa idea, lo dejo y está usando más agua, pero es
beneficio de él. Y la otra pregunta es en cuanto a la separación. Creo que todavía aquí nos falta algo. Nosotros separamos lo que es los orgánicos. Entonces mantenemos los orgánicos, los guardamos hasta en la nevera, hasta el día en que se sale, pues pasa la basura. Pero entonces en la caneca que tenemos para depositar, o en la bolsa que tenemos para depositar ahí los orgánicos cuando los sacamos, por ejemplo, también echamos la basurita cuando barremos la casa y un patiecito. Entonces yo no sé si eso está bien hecho o no está bien hecho. Gracias. Bueno, no. ¿Cuál es la idea? Digamos que cuando nosotros hagamos barrido, todo digamos que todo este residuo, la idea es que lo llevemos al recipiente de los residuos ordinarios, lo que va como tal para la basura, porque estos residuos tienden a ser mucho más inertes y no tanto, digamos, que orgánicos, mientras que los residuos que van para el relleno sanitario como tal, pues ya no van a tener otro uso y no va a haber ningún problema en que el barrido lo incluyamos acá. Lo que utilicemos como orgánico, netamente orgánico, la idea es que no le adicionemos ningún otro residuo. Todo lo que nosotros generamos, pues ya sea de alimento, de pronto si en la casa tenemos jardín, pues allí también podríamos poner, digamos, que las podas, todo esto sí lo podemos tener junto en el orgánico, pero entonces ese puntualmente, la idea sería que lo llevemos en el recipiente para los ordinarios. Gracias. Que igual ahí, pues no sé qué otra pregunta hay. Por acá veo que nos enviaron el correíto para enviarle, digamos, que los daticos del proyecto de la alcaldía que les estábamos contando. La idea es que entonces el día lunes, martes le estaremos enviando ahí la información para que tenga los datos de dónde puede conseguir estos alimentos de una forma mucho más, digamos, que orgánica, menos contaminado, y pueda acceder a ellos fácilmente. Y para terminar, pues les queríamos contar y agradecerle pues a Mimu por la invitación. De verdad que estos espacios ahora que hemos estado desde casa nos llevan a que compartamos muchas experiencias que cada uno pues conocemos, cada uno será experto o conocerá de unos temas muy diferentes. Muy bacano, digamos, que compartirles nuestra experiencia y contarles pues que nosotros como Conexión Ambiental somos una empresa que asesoramos, digamos, a nivel industrial muchas compañías, y que nuestro foco, digamos, es mucho en empresas pequeñas, en empresas medianas, y no solamente realizamos consultoría, sino que también realizamos pues servicios como caracterizaciones de aguas. De pronto, no sé si las personas que me estén escuchando son expertas en el tema y lo conocen, pero de todas maneras, para que conozcan un poco de Conexión Ambiental, nosotros realizamos caracterizaciones, trámites ambientales ante la autoridad ambiental, realizamos diseños de plantas de tratamiento, inclusive construcciones de plantas de tratamiento de agua, y toda la consultoría, o lo que se llama en una empresa como departamento de gestión ambiental, pues nosotros lo llevamos, digamos, que de una forma tercerizada, acompañando y realizando la consultoría a estas empresas, pues para que los impactos que generamos sean menos y para garantizarles un cumplimiento pues de la normatividad ambiental. Entonces ahí aprovecho, digamos, que para hacer también una cuñita publicitaria para contarles que nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.conexionambiental.com, y nos pueden encontrar también en redes sociales, ahora como conexión.ambiental.ing en Instagram, o como Conexión Ambiental en Facebook. Ahí nos van a encontrar. Y por último, contarles que ahora, pues con todos estos inconvenientes, Conexión Ambiental también ha estado haciendo como el acompañamiento a las empresas en la formulación e implementación de los protocolos de bioseguridad, y que pues ha tenido, digamos, que algunos replanteamientos internos también, donde hemos incluido comercialización de productos pues de desinfección y de aseo para, pues digamos, que asumir esta crisis que estamos viviendo ahora. No sé si tienen alguna otra inquietud, si tienen algún otro aporte. Igual, muchas gracias a las personas que participaron, y nuevamente muchas gracias a Mimu por la invitación. César, muchas gracias a vos y a Cata. Pues la verdad, muy bacana la charla, muy práctica. Pienso que los consejos que nos dieron son aplicables pues desde ya, y el mensaje pues es muy claro. El llamado es a ser conscientes de todos los hábitos que tenemos y empezar poco a poco a cambiarlos.
Listo, Nelson, no, perfecto. Pues esperamos como Conexión Ambiental que haya sido muy buena la charla y estamos en contacto. Sí, César y Catalina también, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por esta explicación tan agradable que nos llevó desde los objetivos de desarrollo sostenible hasta la meta que tiene Colombia de reducción de ese 20% de la huella de carbono, donde nos enseñaron esos trucos para ahorrar y para hacer más óptimo el uso del agua que consumimos, que utilizamos, de la energía eléctrica, del gas, del manejo de los residuos sólidos. Luego pasamos por el manejo y la disminución del plástico, tanto en las compras, en la cocina como en el baño, digámoslo así. Y, digamos, me impresionó mucho ese tema de esas toneladas que estamos enviando al mar y de pronto de esos gramos que estamos consumiendo al año de una u otra manera en esos microplásticos. Me voy con esa idea, digamos, de mejora. Y bueno, como también el tema de cambios alimentarios y huertas caseras nos pueden ayudar también a hacer nuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena. Agradecerle a ustedes, a Conexión Ambiental, cuentan con nosotros, Mimo es su casa, y veo que también Yolanda como que levantó la mano, de pronto quiere preguntar algo, mencionar algo antes de terminar, entonces le damos la palabra a Yolanda. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, pero me queda una pregunta que no sé si será un tema para desarrollar en un futuro, pero se lo vendo como idea, hablar de los bonos de carbono. Claro que sí, Yolanda, perfecto. Como les decía, pues digamos que acompaña esto muchos temas y una de las formas de compensar es la emisión de bonos de carbono. Muchas empresas hoy en día ya lo hacen y pues aprovechar entonces como esa pregunta para decirle también a Mimo que gracias por la invitación y que estamos atentos a otras, digamos que espacios donde podamos ampliar otra información y uno de ellos puede ser entonces hablar de los bonos de carbono. Claro que sí. Muchas gracias para todos.